está en el sistema la senadora de Morena por el estado de Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre, a quien le agradezco mucho su paciencia, pero es importante, importantísimo escuchar sus opiniones en tiempos de tanta basura y de tanto ruido por parte de un sector político, el de la oposición en nuestro país. Querida Antares, te abrazo a la distancia. ¿Cómo te va, senadora? Hola Vicente, Senadora, pues se va empezando el año con COVID. ¿Me escuchas? Sí, a ver, ¿Sí te escucho? Ok. Te decía que pues estamos muy contentos iniciando este nuevo año, nada más que lo inicio con COVID, estoy un poco ronca, pero estamos aquí desde casa trabajando. Y pues un saludo a Jaime Hernández, que bueno, lo estuve escuchando mientras estuviste tú entrevistándolo, y me da mucho gusto saludarles a todas y a todos. Espero que lo que me está fregando a mí la voz no vaya a terminar siendo la misma situación. Pronta recuperación, senadora, y desde tu reposo por este COVID, este reposo obligado, ¿cómo has visto el tremendo golpeteo, las maromas de quienes criticaban al presidente por haber dejado en libertad a Ovidio Guzmán, que ahora se quejan por el operativo, no les gustó que lo detuvieran? En fin, son horas, días muy duros para esta oposición que confirma que está moralmente derrotada, senadora. Es que es una tras otra, Vicente, una tras otra. Todo le sale mal, todas las cuentas le salen mal, todos los discursos de mentiras que ellos han ido hilvanando a lo largo de lo que va de este gobierno, pues se les van cayendo, se les caen. Ahora mencionabas tú a Anabel Hernández y bueno, Carmen Aristegui y tantos otros, ¿no? Pero efectivamente, ahora sí que aquí aplicaría eso, nada les gusta, pues nada les gusta. O sea, cuando se dejó en libertad, malo, cuando se le captura, malo, pero la verdad de esto es que estamos asistiendo a un cambio de régimen, es un cambio verdadero de régimen en donde no se busca, ¿no? O sea, los daños colaterales sí importan, no como en la época de Felipe Calderón, en que las personas que morían a manos de Fuerzas Armadas del Estado mexicano, pues eran daños colaterales y pues ni modo. Ahora no. Ahora desgraciadamente entregaron su vida a miembros del ejército mexicano, pero no hubo civiles inocentes muertos. Cayeron civiles de los que estaban en el grupo armado que atacó al ejército, pero afortunadamente ningún civil. Hubo una extraordinaria tarea de coordinación. Era obvio, Vicente, que capturar a Ovidio Guzmán López iba a desatar la furia que hemos visto ya en operativos previos contra el crimen organizado, cómo se han dado aquí en Guanajuato. O sea, no nos llamemos a sorpresa, en Guanajuato, en Jalisco, esto ha sucedido ya con anterioridad y era obvio que siendo un objetivo tan de alto nivel en el crimen organizado, iba a haber ese tipo de amagues de su grupo, pero la coordinación fue extraordinaria con el gobierno del estado. Mis respetos para mi compañero y amigo Rubén Rocha, para todo su equipo, su secretario de seguridad, que estuvieron al pendiente y que estuvieron resguardando a las y los sinaloenses en todo el estado, porque no nada más fue en Culiacán, sino que en diferentes partes del estado que hubo desgraciadamente este tipo de amagues del grupo del crimen organizado, pero la gente se mantuvo a salvo, se suspendieron labores de gobierno, se suspendieron labores en todos los sentidos, incluso las escuelas, por supuesto. Entonces, sí fueron momentos de gran tensión y todavía yo creo que hay tensión en el estado de Sinaloa. Sin embargo, las cosas salieron bien, ¿no? Entonces, yo espero que este señor Ovidio Guzmán, pues, obtenga, o sea, que se genere justicia para las víctimas de esta persona, ¿no? Querido Antares, no sorprende que le regateen el reconocimiento, ¿no? La estrellita, por llamarlo de alguna manera, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que creo que tampoco se va a tirar a llorar porque no se lo reconocen personajes como Felipe Calderón,
pero esta oposición que no es capaz de decir, hay que reconocerle al presidente Andrés Manuel López Obrador esto, ¿no? Veía a Lili Telles, que reconocía a las Fuerzas Armadas, veía a Xochitl Gálvez, que reconocía a las Fuerzas Armadas, el propio Felipe Calderón, pero al final, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el que lleva la batuta, la rienda, es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y de él ni una sola coma han reconocido en torno a esto. Insisto, no sorprende, pero sí hay que señalarlo porque precisamente esta oposición es incapaz hasta de lo mínimo, ¿no? Lo mínimo, lo que corresponde. Por supuesto, pero mira, también es bueno, Vicente, que se den este tipo de contrastes y que la oposición salga, pues siendo ellos mismos, ¿no? Que no le van a reconocer nada a Andrés Manuel López Obrador, para que la gente que nos ve aquí en Sin Censura nos siga ayudando a comunicar, porque ese discurso maniqueo, absurdo, ridículo de la derecha ha convencido a algunas personas, ¿eh? Entonces hay que decir, mira, no, aquí se ve claramente cómo es el abrazos, no balazos. Sí hay justicia, pero no daños colaterales en víctimas inocentes. Entonces es muy importante que nosotros recuperemos este tipo de discursos para que informemos a otros. Para mí es relevantísimo lo que está ocurriendo. Hay muchas cosas pasando que evidencian el verdadero cambio de régimen que está ocurriendo, esta transformación que va al fondo de la forma de hacer política en nuestro país, que ha sido víctima de tantos gobiernos nefastos, de gente, de personajes que en aras de que se note y esas medallas que se querían colgar y legitimaciones absurdas, bañaron de sangre este país y dejaron al país en la ruina en todos los sentidos, ¿no? No te quiero cansar mucho por obvias razones, Antares, pero senadora, dame tu opinión, dame tus comentarios, porque vi dos tweets sobre todo que lanzaste que son muy importantes. Esta mañana platicaba con Toño Ruiz y con Majo Soberanis de la necesidad de hacer un llamado a la unidad, porque en este momento vemos a una oposición en la lona, moralmente derrotada, solo una, un resbalón al interior del movimiento podría provocar una catástrofe en el 2024 para la cuarta transformación. Y veo que en la primera plana del Reforma publican que los del movimiento de Marcelo Ebrard entablan acciones legales contra la gente que respalda a Claudia Sheinbaum. Afortunadamente creo que la gente que apoya a Dan Augusto López Hernández no necesariamente se ha metido en este jaloneo por lo de las bardas y lo de estas muestras de apoyo públicas y entre más le jale cada uno para su lado, más se divide, en lugar de buscar la unidad, porque es lo que estaría buscando la oposición, la división, porque solamente así tendría oportunidad. Y me parece oportuno leer tus dos tweets, Antares. Dice: quienes al interior de nuestro movimiento hacen guerra sucia y lawfare para ganar la encuesta son en realidad de la oposición. Si usan sus métodos, aplica la idea de que si haces como pato, caminas como pato y vuelas como pato, eres pato. Hay una diferencia grande entre la construcción de la unidad y una operación cicatriz. Por eso se estableció en el estatuto original de Morena que no se debe hablar mal de los compañeros en medios públicos. Pues anda un jaloneo muy fuerte, Antares, y ojalá, mira, yo no soy afiliado a Morena, no tengo nada que ver con Morena, pero me interesa que la gente entienda que si no le apuestan a la unidad, podría complicarse el 2024, que la boca se me haga chicharrón, Antares. Mira, Vicente, lo que sucede es que es muy claro para todas y todos a estas alturas que quien presida este país después de Andrés Manuel López Obrador será de Morena. Es decir, el tema está adentro de Morena
es lo importante. La oposición no tiene con quién, no tiene con qué, no tiene proyecto. Y no es de sorprender que la oposición pretenda infiltrar nuestro movimiento y querer hacer este tipo de tonterías. Entonces es muy, muy importante que nosotros no nos dejemos llevar por eso. Estamos, fíjate Vicente, que en un momento inédito, porque cuando Andrés Manuel López Obrador abrió el tema de la sucesión, después de 3 años del triunfo, que a mí me dejó así como en shock, decir, oigan, pues si no luchamos tanto tiempo para que Andrés Manuel fuera presidente, para que ahora él adelante la sucesión. Y después te pones a verlo y a pensarlo con claridad, y lo que él dijo en realidad fue, a ver, se acabaron los dedazos, se acabaron los tapados, y ustedes observen a todos los que quieren ser candidatos a la presidencia, porque el pueblo de México va a decidir mediante una encuesta. Entonces, bueno, personalmente yo lo hice y yo me decanté por una persona, pero tenemos que entender que la contienda interna no es contra el PAN o contra el PRI o contra Movimiento Ciudadano, es dentro de Morena, y que la idea es que después de que alguien gane la encuesta, salgamos todos en unidad a hacer el esfuerzo por esa persona para continuar con el proyecto de transformación. De las personas que pueden ganar la encuesta, todos son excelentes. Entonces no se necesita estar haciendo guerra sucia en contra de ellos. O sea, son gente decente. Se ha dicho de Claudia Sheinbaum de todo. Y que lo diga la oposición, pues nos sorprende. Ese es el trabajo de ellos. Pero que lo diga gente de adentro de Morena o supuestamente de adentro de Morena, eso es lo que no se debe valer. Y nosotros tenemos que ser muy claros, muy claras. Cada quien de nosotros tenemos todo el derecho de posicionarnos en favor de alguno o de otro compañero, otra compañera. Esa es decisión de cada quien. Lo que no se vale es estar yo pisando a mi compañero, a mi compañera, para treparme yo y ganar la encuesta. ¿Por qué? Porque dentro de las filas de Morena tenemos gente decente, gente que tiene atributos propios, que no necesita hacer guerra sucia para poder ganar una encuesta. Y esto es muy importante. Es muy diferente decir, oigan, no estén violentando a Claudia Sheinbaum, que estar hablando mal de alguien. ¿Sí me explico? Porque de pronto hay unos personajes allí impresentables en la República de Twitter que dicen que desde mi oficina se orquesta una guerra sucia contra ciertas gentes. No, desde mi oficina se defiende el derecho a que nadie sea violentado en este proceso y que todas las personas que violentan a otros sí sean expuestas, porque eso no se vale. No está permitido dentro de Morena y es por un principio básico de legitimidad y de decir, nosotros somos distintos, somos distintas. Estas personas que andan en Twitter armando una guerrita y que andan por ahí hasta llegando ya a la fiscalía y demás, tienen claros antecedentes en partidos opositores, gente que no tiene oficio ni beneficio, que han estado corridos de diversos lugares, porque y ahora mágicamente andan acá adentro, ¿no? Es tiempo, sí, es tiempo de transformación, es tiempo de patriotas, pero también es tiempo de sopilotes, acordémonos, y tenemos que andar con pies de plomo y no podemos permitir que al interior se vaya generando una división a partir de este tipo de personajes que llegan a Morena a ensuciar el proceso interno. Entonces, este tipo, por ejemplo, la primera plana del Reforma de ayer, no, bueno, pues fue festinadísima por la oposición, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta, quienes están actuando así, pues le están dando parque a la oposición, no están abonando para la transformación y para la unidad. Y como bien dije en mi segundo tuit, no es lo mismo construcción de unidad que una operación cicatriz. En la operación cicatriz quedan dolores, quedan marcas, quedan cosas que no son buenas. Entonces mejor vayámonos bien, cada quien destaquemos los atributos de la corcholata que cada quien de nosotros queramos, pero de ninguna manera denostemos a las demás.
O sea, eso no se vale, por favor. Entonces, Claro. que gane la encuesta quien la gane, pero que sea limpiamente. Mi querida Antares, te agradezco mucho que hayas hecho el esfuerzo para estar con nosotros, a pesar de estar aguantando el COVID en casa y en estas vacaciones forzadas que te tienes que tomar. Te mandamos toda nuestra solidaridad y el deseo que este 2023 sea lleno de salud, de proyectos y que te recuperes muy pronto, senadora. Como sé que vas a tener este tiempo fuera, pues qué mejor que ahora pedirle también a la gente que se sume a tus redes sociales, que esté al pendiente de los anuncios y tus opiniones en las diferentes trincheras. Sí, muchas gracias, Vicente. Yo espero ya estar en estos días de salida. Y bueno, para que me busquen en Twitter como @AntaresVazala, igual que en TikTok, en Facebook y en Instagram como Antares Vázquez Alatorre. Te mando un abrazo, Antares. Cuídate mucho, por favor. Y aquí estamos Gracias, esperándote. gracias, Gracias. gracias.